Muy bien. Eh, entonces, nuestro tema de hoy es el temor de Dios en los creyentes. La semana pasada vimos que el principio de la sabiduría era el temor a Dios. Una cuestión que para el hombre natural, el hombre natural en la Biblia es el hombre tal cual es sin Dios. Entonces, cuando leemos en la Biblia el hombre natural, a esto se refiere. Entonces, para el hombre natural, entre muchas de sus carencias que leímos en Romanos 3, destacaba una que decía que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto no quiere decir que Dios no pueda mover ocasionalmente la conciencia del hombre para producir temor en él cuando está a punto de hacer algo malo, o cuando Dios interviene directamente por medio del Espíritu Santo para convencerlo de su estado de perdición y de su destino de condenación cuando algún creyente le está predicando la palabra de Dios, ¿no? Yo he oído muchos testimonios de personas que cuando oyeron el mensaje del Evangelio y entendieron que el destino de su alma sin Cristo era la condenación eterna, tuvieron miedo y decidieron ampararse en Dios para el perdón de sus pecados. Entonces, por esta razón y otras más, les decía que el miedo no es malo, sino al contrario. Dios lo ha puesto en nuestro ser para protegernos del mal y de nosotros mismos. Pero, en general, el hombre que no conoce a Dios, pues no vive bajo el temor de Dios. Esto es muy evidente, ¿verdad? Al ver su vida y al ver las decisiones que está tomando todos los días. En contraste, el verdadero creyente sí vive bajo el temor de Dios y lo hace por tres razones muy poderosas para él. En primer lugar, porque sabe quién es Dios. En segundo lugar, porque sabe que Dios ve todo y no puede engañarlo. Y en tercer lugar, porque sabe que un día tendrá que comparecer ante él para darle cuentas de su vida. Estas son las tres razones que supuestamente deberían de mover al creyente para temer a Dios. Ahora, ¿hay cristianos que no temen a Dios? Pues sí, hay creyentes que han perdido el temor a Dios. Y se nota pues en su forma mundana de vivir y de pensar. Se nota al conocer sus propósitos, sus metas y valores, por las prioridades que tienen en la vida y por una miopía espiritual que tienen, ¿verdad? Es decir, hay creyentes que son casi como incrédulos. Y la Biblia les llama a estos creyentes, les llama creyentes carnales, porque precisamente viven dominados por su carne más que con su espíritu. Ok, entonces, ¿recuerdan que le preguntó Dios a esa generación de creyentes que estaban por entrar a la tierra que Dios les había prometido? Les dijo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y la primera recomendación que Dios les dio fue que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios en el creyente es una forma de vida. Una forma de vida que a través de una acción continua, consciente y deliberada, decide servir a Dios y seguir su voluntad en cada aspecto de su vida. Es decir, es una decisión por parte del creyente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conforme el creyente va creciendo en la fe, también va creciendo en el temor a Dios. Va adquiriendo el conocimiento que luego se va a transformar en esas convicciones que serán los parámetros entre los cuales él se va a mover y de los cuales él no va a querer salir.
porque Él ha aceptado que estos son los límites de su conducta y las directrices que Él va a seguir. Viviendo de esta forma, Él sabe que va a evitar ofender y fallarle a Dios. Y por el contrario, va a procurar amarlo, respetarlo y honrarlo con su vida. Entonces, el temor es más que un respeto reverente, porque tú puedes respetar a alguien sin temerle, pero la Biblia dice que a Dios hay que temerle. De hecho, en el Nuevo Testamento, esta también es una enseñanza que está muy presente y que, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, del 17 al 19, se nos habla precisamente de este temor que el creyente debe de tener hacia Dios. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, esta instrucción va dirigida a cualquier converso que invoca al Dios que juzga la obra de cada uno sin distinción alguna. A este tipo de personas se está dirigiendo Pedro. Entonces, a partir de estos versos, podemos ver cómo Dios nos insta a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Y da la razón por la cual Dios nos pide esto, ¿no? No solamente porque nosotros mismos nos debemos considerar como peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿verdad? Porque buscamos la ciudad celestial, sino porque el precio de nuestro rescate fue muy alto. Y dice Pedro que el precio de nuestro rescate no fueron cosas materiales como el oro o la plata, sino que el precio de nuestra libertad fue la sangre preciosa de Cristo. Entonces, el hecho de saber cuál fue el precio de tu salvación debería llevarte a vivir con respeto, agradecimiento y sobre todo con temor a Dios. Más adelante, Pedro pide que a este temor a Dios le sumemos la honra a los demás, el amor a los hermanos en Cristo y la honra a nuestras autoridades, como lo dice en el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 17, donde dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, el temor de Dios surge por medio de la relación que comenzamos con Dios en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos, en ese momento comenzamos una relación con Dios y comenzamos también a andar en el temor de Dios. Conforme nosotros vamos creciendo, de acuerdo al conocimiento que vamos adquiriendo de Dios, como les decía, nuestro temor a Dios en una situación sana debería de ir aumentando. Y pues todos sabemos que para conocer a Dios tenemos que ir a su palabra. En ella, ¿verdad? En la Biblia, Dios pues nos revela muchas cosas, nos revela su carácter, sus propósitos eternos y también lo que Él quiere de nosotros. Así que
Cualquier persona que acuda a la palabra no tendrá ninguna excusa al saber qué es lo que Dios pide de él. Desgraciadamente, hoy en día han surgido algunos iluminados y profetas que pretenden aportarle algo más al mensaje divino, o han surgido libros que quieren complementar la enseñanza de la Biblia, o se siguen conservando una serie de tradiciones que pretenden abonar algo al conocimiento y a la revelación divina. Todo esto pues no debe de ser, porque toda la revelación que Dios nos ha querido dar está en la Biblia y no necesitamos de nada más para conocer verdaderamente a Dios. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que nos quieren adicionar al mensaje divino plasmado en la Biblia, hay que rechazarlo. Toda nuestra creencia está fundada sobre la Escritura, o debe de estar basada sobre la Escritura, donde se nos muestran pues los pilares de nuestra creencia, ¿no?, que son que solamente en Cristo hay salvación, que solo nos salvamos por la fe en Él, que esta salvación solo es posible por su gracia, es decir, no es por obras porque es un regalo de Dios, que toda nuestra fe está basada en la Escritura y no reconocemos otra fuente, y por lo tanto solo a Dios sea la gloria. En resumen, 5 solas: solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Entonces, entre más conozcas su palabra, más conocerás a Dios, y por lo tanto llegarás a la conclusión de que temer a Dios es lo más sabio que puedes hacer en tu vida, como nos dice en Proverbios 2, 1, 4 y 5. Dice así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Ok? Ahora bien, hablando del temor de Dios, nos encontramos que hay más de 300 veces en la Biblia donde se nos habla del temor a Dios o del temor a Dios. Es lo mismo. Entonces, concluimos que este es un tema muy importante, que Dios quiere que entendamos bien. Obviamente, por cuestiones de tiempo sería imposible leer todas las citas que hablan del temor de Dios en este breve estudio, ¿verdad? Pero yo he escogido algunos textos representativos para ir entendiendo directamente la palabra un poco más acerca de este tema. Entonces vamos a ir leyendo algunos versículos que nos hablan en la Biblia precisamente acerca de el temor de Dios. Y empezamos con Proverbios 16, 6. Dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, el temor de Dios nos lleva a la santidad. Esta es una verdad que está aquí plasmada. Después leemos en Proverbios 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, aquí reitera lo que hemos estado diciendo, que para andar en una forma sabia en esta vida, nosotros necesitamos andar en el temor de Dios. Después dice en el 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos
serán acortados. Y esa es la misma idea que presenté cuando hablamos acerca de honrar a nuestros padres, donde decía también que aumentarán tus días. No debemos entenderlo así de que por este hecho tú vas a vivir más años, sino que precisamente por andar en el temor de Dios, tú vas a vivir sabiamente y esto evitará que mueras antes de tiempo, que mueras prematuramente a causa de una mala vida. Bueno, dice aquí en el siguiente versículo, estamos todos ahorita en Proverbios, y dice el 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, aquí Dios nos está animando a que en el temor de Dios nos hace vivir en fuerte confianza. Es decir, es obvio que cuando tú te sepas viviendo en los límites que Dios te marca, pues ese mismo hecho te da la seguridad de que estás andando con Dios, que no estás rebasando los límites, y eso te da un andar en confianza. Y además dice, y esto, el temor de Dios, dará esperanza a nuestros hijos. Es decir, que si tú vives en el temor de Dios, obviamente tú vas a enseñar este temor de Dios a tus hijos, y ellos lo aprenderán, lo seguirán, y por lo mismo serán beneficiados igualmente que tú. Dice el 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces aquí nos está hablando del manantial de la vida y, como les decía, apartarse prematuramente de los lazos de la muerte. Y dice el 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, esta es la capacidad que Dios nos da de disfrutar las pocas o muchas cosas que tengamos. Dice en Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Fíjate nada más cómo Dios nos está haciendo entender que precisamente la sabiduría, fruto del temor, es mejor que el oro y que la plata. Y dice el 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Dice el 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Sigue diciendo el versículo de Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Es decir, aquí nos habla que el temor es un antídoto contra la envidia y nos anima a perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. Ahora nos vamos al Salmo 34:9 y dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, esta fue una pequeña muestrita de todas las cosas que la Biblia habla acerca del temor y de los beneficios que como creyentes vamos a recibir si nosotros vivimos bajo el temor de Dios. Yo creo que después de leer esta pequeña muestra, todos podemos entender por qué David decía en el Salmo 2, sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor.
Entonces, el temor de Dios conforma la conducta del verdadero creyente que está más pendiente de agradar a Dios que agradar a los hombres. Claro, ya lo sabemos que esta forma de vida pues no le agrada a los demás, ¿verdad? Y sabemos que por eso se burlan, nos critican, pero debemos entender, como dice la Escritura, que los que no conocen a Dios, dice la Biblia que no les ha amanecido, es decir, aún están en las tinieblas de la incredulidad y por eso reaccionan así en contra de ti, que quieres vivir para Dios y quieres vivir en el temor de Dios, ¿verdad? Entonces debemos ser compasivos con estas personas que nos critican porque no les ha amanecido, siguen en tinieblas. Y recuerda que alguna vez pues tú estuviste igualmente que ellos en tinieblas. Cuando conoces a Dios y le temes, comienzas a andar en sabiduría y comienzas a andar de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Que empieces a tomar decisiones morales que te apartan del pecado. Esto debe ser una consecuencia de conocer a Dios, de temerlo y de andar en sabiduría. Tomar decisiones morales que te van apartando del pecado. Porque como dice Pablo, bueno, una cosa es vivir entre la carne, en el mundo, lo cual es inevitable porque aquí vivimos, ¿verdad? Nosotros todavía vivimos en este mundo con gente que no conoce a Dios, que no quiere saber nada de Dios. Pero dice Pablo que una cosa es que vivamos aquí en el mundo, y otra cosa es que vivamos conforme a las reglas y las conductas del mundo. Esto hace una gran diferencia, ¿verdad? Él nos dice que aunque vivamos en este mundo, no debemos comportarnos como las personas del mundo. En lugar de ceñirnos a sus enseñanzas, su filosofía, sus razonamientos y sus pensamientos, debemos de tomarlos, todos ellos, y llevarlos delante de Dios para que caigan por su propio peso, como lo dice precisamente Pablo en 2 Corintios 10, del 3 al 6, donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, en lugar de dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, tenemos que llevarlas al tamiz de la palabra de Dios y que ella sea la que nos diga si son correctas estos pensamientos y filosofías o si caen por su propio peso. Hoy más que nunca esto es demasiado evidente, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que están bombardeando a la gente, ¿verdad? Principalmente yo veo que los jóvenes son las víctimas de las nuevas ideas, ¿verdad? De estas ideologías de género y todos estos pensamientos. Los jóvenes que no tienen una base de pensamiento son los más susceptibles a enredarse en este tipo de engaños, ¿verdad? Quizás nosotros, los más chapados a la antigua, o las personas que conocemos a Dios, sabemos que todo este tipo de cosas pues son puras mentiras y son puras patrañas que esconden pensamientos y propósitos más perversos, ¿verdad? Como la destrucción de la familia, de los valores familiares y de la promoción de cosas que la Biblia abiertamente presenta como pecados. Bueno, sabemos de antemano que los incrédulos rechazan el consejo de Dios, ¿verdad? Sabemos que son dioses para sí mismos, ¿verdad? Y cualquier cosa, incluso Dios, que se oponga a sus deseos,
será rechazado por ellos. Decía el teólogo, el doctor Ferguson, decía, los hombres aborrecen la voluntad de Dios porque no es la voluntad de ellos. Entonces, una persona que se enfrenta ante las cuestiones de Dios, al ver que no son igual a los que ellos tienen, pues rechazan a Dios. En vez de conformarse a Dios, se oponen abiertamente a Él. Entonces vemos que la forma de vida común del hombre, pues está reflejada en todos los noticieros, todos los días, ¿verdad? No es extraño ya para ninguno de nosotros ver cómo la gente engaña, desobedece, se rebela, ¿verdad? Roba, mata. Este es el pan de cada día que nos refleja precisamente la conducta del hombre. Entonces, esto es el resultado de vivir en contra de Dios. Pero precisamente como creyentes, nosotros debemos hacernos estas preguntas. ¿Realmente nosotros, o tú, contéstate a ti mismo, tienes temor de Dios? ¿O vives como cualquier pagano que no conoce a Dios ni entiende a Dios? Si tú no temes a Dios, pues te puedes quedar con un cambio que te dieron de más, ¿verdad? Puedes pagarle menos a un trabajador o puedes vender tu coche defectuoso sin decirle nada al comprador y sin ningún remordimiento, ¿verdad? Pensarás que ganaste, te pasaste de listo, ¿verdad? Y buscarás sacar ventaja de esta situación. Esto que revela que no tienes temor de Dios. Dice en Levítico 19:36, fíjate, dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. La segunda pregunta que te puedes hacer esta mañana es, ¿conformas tu vida a las enseñanzas de Dios? Si vives en el temor de Dios, este será un paso automático, ¿verdad? Buscarás en todo momento vencer la tentación para caer en el pecado y en vez de dejarte de llevar por él, te conformarás dentro de esos parámetros de los que hablábamos, que están limitados por tus convicciones. La tercera pregunta será, ¿buscas lo malo o buscas apartarte de él? Dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, esta debe ser una pregunta, ¿verdad? ¿Nosotros aborrecemos el mal o somos cómplices del mal? Dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, la actitud que nosotros tengamos hacia lo malo será un buen parámetro para darnos cuenta qué tanto temor de Dios hay en nuestras vidas. Entonces, estas son preguntas de las cuales tú conoces las respuestas, pero no se te olvide que también Dios las conoce, porque Él conoce tu vida. Dice la Biblia que Dios conoce el corazón del hombre y sabe perfectamente cuál es tu situación espiritual. Alguien decía que un hombre íntegro es aquel que es íntegro cuando nadie lo ve. Es tremendo. Y pues si alguien lo llegara a ver, sería para dar testimonio de que eres un cristiano que teme a Dios, ¿verdad? Pues porque reflejará a través de su conducta que ama, respeta, que vive agradecido de Dios y que es fiel a sus mandamientos. Bien, en la Biblia podemos leer cuál era la actitud de los hombres que temían a Dios. Es decir, la Biblia está llena de ejemplos, de biografías de personas que vivían para Dios. Y yo les voy a mencionar algunas actitudes de estos hombres ante el Dios
al que realmente le tenían miedo. Vemos, por ejemplo, a Abraham con un tremendo miedo de desobedecer a Dios, aun cuando éste le hubiera pedido la vida de su hijo Isaac. Y dice así en Génesis 22, y le dijo Dios a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. En Éxodo 20 vemos, por ejemplo, la actitud de Moisés, que sube al monte Sinaí para recibir la ley de parte de Dios, y le dice al pueblo, para probaos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vemos a Isaías animando a su pueblo a no perder el temor a Dios. Y dice así, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, aquí Isaías nos está dando a entender que el que no teme a Jehová ni oye su voz es porque anda en tinieblas y carece de luz y por tanto regrese a Dios para que esto no siga sucediendo. Vemos a Pablo, ¿verdad?, vocero de Dios, presentándose ante sus oyentes con temor y temblor, como dice en 1 Corintios 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vemos en el comienzo del libro de Apocalipsis, vemos a Juan que dice que cayó como muerto a los pies de Jesús cuando lo vio. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, aquí vemos unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo se comportan los hombres de Dios que conocen y temen a Dios. Y yo te pregunto, ¿acaso crees que tu actitud hacia Dios debe ser diferente a la de estos hombres? A veces, como creyentes, llegamos a tener ante Dios lo que yo llamo una familiaridad irrespetuosa. Es decir, una familiaridad que nos hace perder de vista nuestra calidad de siervos, ¿no?, cuando nos acercamos al Creador de todas las cosas, ¿verdad? A veces comenzamos a orar sucios, sin confesar pecados, o lo hacemos con falta de reverencia. Usamos su palabra con ligereza, usamos el nombre de Dios en vano, o incluso permitimos chistes en torno a Él. Y esto lo único que demuestra es que has perdido de vista quién es Dios. Y al perder esto, has perdido también el temor a Él. Dios nos dice por medio del profeta Isaías, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, aquella persona, aquel creyente que se ha dado cuenta de con quién está, que reconoce que de Dios, de la mano de Dios salieron todas las cosas y por Él fueron hechas, que tiembla a su palabra, dice que entonces Él mirará a ese pobre y humilde de espíritu. ¿Por qué? Porque no ha perdido la perspectiva de quién es Dios y ante quién se está dirigiendo. Hoy, el peor mal de la iglesia precisamente es que ha perdido el temor a Dios. Los creyentes de hoy no leen la Biblia, no la
leen. Su alimento son las gotitas, si acaso, que reciben los domingos. Cuando yo estoy leyendo, ahorita he leído muchísimos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y precisamente por no leer la Biblia, han perdido el temor de Dios. Además, son muy laxos y permisivos en su conducta, en su forma de vestir, en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que hacen. Y desgraciadamente, esta contaminación ha llegado hasta los púlpitos de muchas personas que han cambiado la exposición de la palabra por chismes o por discursos motivacionales, por falsas doctrinas o por mensajes sensacionalistas sin ninguna base bíblica. Desgraciadamente, para todo el público, dicen, ¿verdad? Y desgraciadamente, esta clase de disparates y muchos más son la dieta de los cristianos que en vez de leer la Biblia, se dedican a escuchar a estos predicadores y que además, al no conocer la Biblia, pues son presa fácil de sus engaños. No tienen la capacidad de discernir qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que si algo nos debe quedar claro esta mañana es primeramente que Dios es digno y merecedor de nuestro temor, como lo dice en Hebreos 12, 28 y 29. Vamos a leerlo porque sí es importante lo que nos dice el autor de este libro de Hebreos. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendo, ¿verdad? Dice que Dios es digno de temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo mismo, si hay algo a lo que como cristiano debes temer, es a perder el temor de Dios. Fíjate, así de claro, si el temor de Dios se va de tu vida, Dios se va con él. Es decir, se lleva la bendición, el cuidado sobre ti y quedas expuesto al castigo, como le pasó a Judá, y nos lo platica Jeremías en el capítulo 44, versículo 10 y 11. Ojalá tengas tiempo después de leer este pasaje, este capítulo, con calma, para que lo entiendas completamente. Dice así en Jeremías 44, versículo 10 y 11. Le está hablando a Judá, a la tribu de Judá, y le dice, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. ¿Qué había pasado con Judá? Judá había caído en una actitud de desobediencia. Es decir, esta tribu comenzó a concebir la idea de regresar a Egipto, a esta tierra de donde Dios los había rescatado tiempo atrás, querían regresar. Y dice desde el capítulo 43, 44 y 45 de Jeremías, dice que ellos querían regresar a Egipto a quemar incienso a dioses ajenos y hacerle sacrificios a la reina del cielo.
Para algunos rebeldes, pues esto fue motivo de alegría porque decían, vamos a liberarnos por fin de este Dios controlador, ¿verdad? Sin saber que ellos sufrirían las consecuencias de su extravío. Jeremías, el profeta de ese momento, les advirtió que no fueran para allá, porque Egipto sería destruido a manos de Nabucodonosor. Y ellos no se quedarían sin castigo, precisamente como dice el pasaje que leí, por no haberse humillado, ni haber tenido temor, ni haber caminado en la ley de Dios, ni en sus estatutos. Finalmente, ¿qué pasó? Dios permite que los babilonios destruyan Egipto. Y la tribu de Judá, que precisamente había decidido no escuchar a Jeremías y se refugió ahí, fueron gravemente castigados. En ese lugar, en Egipto, Egipto simboliza el mundo para el creyente, simboliza la vida del creyente antes de conocer a Dios, simboliza el lugar a donde Dios no quiere que regreses por ningún motivo. Porque si tú desobedeces y regresas a donde fuiste sacado, te irás sin la protección y sin la bendición de Dios, porque te irás por cuenta y riesgo tuyos. No hay nada peor que perder el temor a Dios. Porque cuando tú lo pierdes, Dios te va a dar la espalda y te va a abandonar a tu suerte. Hará que tú te tropieces con tus mismas decisiones y que te tropieces con tus mismos deseos. Bien. Si no entendemos el temor de Dios, no caminaremos en nuestra vida cristiana como a Dios le agrada. O si tienes el temor de Dios y lo pierdes, pierdes todo. Entonces, esta mañana yo te invito a que hagas una reflexión acerca de cómo está esta área de tu vida. Como te lo dije anteriormente, es muy fácil saber qué tanto del temor de Dios hay en tu vida de acuerdo a cómo te estás comportando. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil detectar cómo anda tu nivel de temor de Dios. Y como te dije, si está mal, regresa a Dios, humillándote, ¿verdad? Con humildad y pobreza de espíritu, regresa a Dios, ¿verdad? Regresa a aquel creador de todas las cosas, para que realmente vuelvas a fortalecerte en esta área y no lo pierdas, porque si no, ya no habrá una forma de detener tu antigua naturaleza que constantemente querrá salirse de este temor para hacer lo que le agrada. Bueno, pues que Dios te bendiga y como siempre nos despedimos, Maranata.